El Colegio de México presenta Archivo General de los Feminismos en México, Documentos Históricos, una serie del Centro de Estudios de Género enfocada en la divulgación del registro de los momentos históricos fundamentales de los feminismos de los siglos XX y XXI. Hola, soy Gabriela Cano. Estamos conversando, Saúl Espino y yo, para el episodio 9 del podcast de la serie Archivo General de los Feminismos en México. Saúl Espino Armendáriz, el doctor Espino Armendáriz, es profesor investigador del Centro de Estudios de Género, egresado del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Y vamos a conversar sobre los feminismos populares, en particular sobre la importancia de las activistas católicas en el feminismo popular de los años 80 principalmente. Pues bienvenido, Saúl, es un gusto que estés aquí. Es hora de abrir el archivo. Décadas de estabilidad y crecimiento económico posibilitaron que muchas mujeres de las nuevas clases medias urbanas tuvieran nuevas oportunidades de desarrollo profesional, incluido un mayor acceso a la educación superior. Estas condiciones sociales fueron fundamentales para el surgimiento del movimiento de liberación de la mujer de los 70, un feminismo que cuestionó los estereotipos de la feminidad tradicional y visibilizó las desventajas que las mujeres se enfrentaban en la sociedad, en la vida pública y privada. La maternidad voluntaria, que incluía la despenalización del aborto, fue prioritaria para un sector del activismo feminista. Durante la década de los 80, el feminismo en México y América Latina se transformó debido a la movilización de las mujeres de sectores poblacionales que no se habían beneficiado del crecimiento económico de los años anteriores. Este proceso, conocido como el Movimiento Popular de Mujeres, estaba conformado por colonas de asentamientos urbanos irregulares, madres y jefas de familia de bajos ingresos, campesinas, trabajadoras del hogar, mujeres indígenas y obreras, entre otras. La movilización de las mujeres de sectores populares fue una respuesta a la precarización de las condiciones de vida a causa de las crisis económicas y las reformas del Estado para disminuir el gasto público. La Organización de Mujeres de Sectores Populares de las Ciudades y el Campo comenzó en la década de los 70, gracias al trabajo de politización de feministas de izquierda, vinculadas a partidos socialistas, grupos universitarios y comunidades cristianas, relacionadas con la teología de la liberación, que se comprometieron con los sectores más pobres. En los años 80, las mujeres del movimiento popular estuvieron en el centro de la lucha social. Por la tradicional división de responsabilidades y trabajo por género, las mujeres de sectores populares eran las responsables directas de la subsistencia familiar y de satisfacer las necesidades cotidianas de la infancia y demás personas bajo su cuidado. Por ello fueron ellas las que lucharon desde lo local para exigir al gobierno servicios básicos urbanos como agua potable o drenaje y contra la carestía de alimentos. Conforme avanzó la década, los grupos populares locales, que habían estado dispersos hasta entonces, se organizaron para conformar un movimiento nacional popular amplio. Este proceso derivó en la creación de coordinadoras y frentes mixtos, en los que participaban hombres y mujeres. A pesar de la mayor presencia de las mujeres en los frentes populares, los líderes solían ser casi exclusivamente varones.
Una vez más, las mujeres tenían que luchar por el protagonismo, en un movimiento que tenía como objetivo combatir la desigualdad. Las tensiones surgidas al interior de los grupos mixtos derivaron de la creación de secciones, grupos y encuentros regionales y nacionales de mujeres, en los que, sin romper con la lucha popular colectiva de los grupos mixtos, se reclamaba una autonomía relativa para la organización política de las mujeres. En estos grupos de mujeres, poco a poco se diferenciaron las denuncias de opresión compartida con los compañeros varones, de las que eran padecidas exclusivamente por ellas. Mientras que ellos se centraban exclusivamente en la lucha contra el capitalismo o el Estado autoritario, ellas demandaban a la par el reconocimiento de su voz y liderazgo político, los trabajos de cuidado, exigían la misma paga por el mismo trabajo realizado, denunciaron la precariedad laboral y exigieron un alto a la violencia sexual. De estas demandas, compartidas con mujeres de otros sectores sociales y que se incorporaron con demandas de servicios urbanos, mejores salarios, disminución de precios de alimentos y productos básicos y libertad sindical, surgió el feminismo popular. Este feminismo fue resultado del intercambio con los grupos feministas de izquierda, un intercambio que no estuvo carente de conflictos, pero que terminó por cambiar la visión de todas las involucradas respecto al movimiento. Como otros grupos de izquierda de la época, algunas feministas optaron por insertarse en comunidades, grupos, organizaciones y sindicatos. La estrategia consistía en sumergirse en las colonias, poblados y centros de trabajo, con el propósito de organizar, politizar y concientizar a las mujeres de sectores populares. Este intenso intercambio derivó en que las mujeres de sectores populares identificaran con mayor claridad las diferencias que las separaban de las activistas feministas, ya fueran diferencias de clase, como en el caso del movimiento urbano popular y sindical, o étnicas y culturales, como en el movimiento campesino e indígena. Como en otros momentos en la historia del feminismo que hemos revisado en episodios anteriores del podcast, las diferentes prioridades, agendas y discursos entre los grupos activistas hicieron que la propia categoría feminista entrara en disputa, al darse cuenta de que no todas compartían el mismo objetivo. Las mujeres del movimiento popular rechazaban denominarse feministas porque asociaban la palabra con una lucha burguesa que omitía o desestimaba la precariedad económica que vivían los sectores mayoritarios de la población. También la asociaban con la confrontación con sus compañeros varones. Por otro lado, las feministas liberales y de izquierda consideraban que la agenda de las mujeres del movimiento popular no cuestionaba suficientemente el orden de género. Los distintos grupos y movimientos populares organizaron congresos y foros a lo largo de la década para plantear sus problemas específicos, necesidades y posibles soluciones, como sucedió en los primeros congresos feministas de principio del siglo. Entre las mujeres del movimiento urbano popular de los 80 destacaron las colonas, líderes comunitarias de familias de asentamientos irregulares de las grandes ciudades. Como en el resto de América Latina, en México, su movilización fue determinante para exigir servicios urbanos básicos, como agua potable y drenaje, el reconocimiento de su derecho a vivienda, trabajo y acceso a los servicios de salud. Muchas de ellas eran madres y esposas de familias de ingresos bajos que protestaron contra los recortes a subsidios estatales. La Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, mejor conocida por sus siglas CONAMUP, fue uno de los grupos más grandes e importantes. Las mujeres de la CONAMUP celebraron su primer encuentro nacional en Durango en 1983.
A continuación, una cita de una integrante del Comité de Defensa Popular de Durango que participó en el primer Encuentro Nacional de Mujeres del Movimiento Urbano Popular. Este 26 de noviembre pasará a la historia del Movimiento Urbano Popular como un día memorable. Le ha tocado al movimiento urbano tomar en sus manos el impulso de la lucha y las reivindicaciones de las mujeres a nivel masivo. La Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular definió con claridad en su cuarto encuentro nacional que la columna vertebral del movimiento urbano son las mujeres. Este acuerdo es un reconocimiento al indiscutible lugar que ocupan las mujeres en el proceso de la lucha social. Este es un encuentro de las mujeres que diaria y cotidianamente participamos en luchas y organizaciones de masas. Queremos construir potentes organizaciones de masas, de mujeres que luchen codo a codo con el conjunto de las organizaciones democráticas con perspectiva socialista. La revolución social no es posible sin la participación de la mujer. La revolución no será posible sin la liberación de la mujer. ¡Viva el Encuentro Nacional de Mujeres del Movimiento Urbano Popular! ¡Viva la CONAMUP! La CONAMUP continuó realizando encuentros para discutir los temas que las habían reunido en un principio. En la tercera edición del Encuentro Nacional de Mujeres de esta coordinadora, que sucedió en Zacatecas en 1987, se declaró lo siguiente. Las mujeres del encuentro decimos que son pocos los oficios donde nos aceptan para trabajar y que estos empleos son muy parecidos al trabajo que hacemos en la casa sin pago. Lavamos y planchamos ajeno, vendemos comida en la calle, vendemos productos de belleza y para el hogar a otras mujeres, trabajamos en la costura, en fábricas, inyectamos y algunas hasta tienen que vender su cuerpo. Dijimos que los patrones aprovechan el hecho de que hay muchas con necesidad de empleo para pagar mal y no darnos las prestaciones legales. Varias mesas del encuentro describieron las humillaciones adicionales que sufrimos como mujeres trabajadoras. Exigen que seamos solteras, que no estemos embarazadas. Nos hacen pedir permiso para ir al baño. Nos manosean y nos presionan para tener relaciones sexuales con ellos. Pero se vio que todo esto es más bien parte del sistema de opresión hacia las mujeres. Entre las agrupaciones de obreras destacaron las trabajadoras de la confección, una industria en la que la mano de obra de las mujeres ha sido mayoritaria en la historia. En las zonas industriales de Guanajuato, Morelos y en la Ciudad de México, la movilización de costureras y surcidoras derivó en la creación de sindicatos autónomos. En particular, el Sindicato de Costureras 19 de septiembre, creado a raíz de las costureras fallecidas en fábricas precarias por el sismo de 1985 en la Ciudad de México. Cobró protagonismo político y se convirtió en el símbolo de la movilización de mujeres obreras en la época. Enseguida, unas palabras de Evangelina Corona, líder de este sindicato, registradas por Mari Carmen de Lara en su documental No les pedimos un viaje a la luna. En esta tarde, cuando hemos venido a recordar nuestras compañeras caídas, al recordar que muchas veces en este lugar entraba y salía durante 13 años, que cumpliendo con su responsabilidad no pudieron salvar la vida y quedaron bajo los escombros de este edificio, y que así como los edificios han caído,
que así como nuestras compañeras perecieron, así debe también perecer nuestro miedo, nuestro temor, nuestra humillación, que así también nosotros ahora recordemos que somos un pueblo, que somos una gente, que necesitamos reivindicación y que necesitamos también una unión fuerte, una unión que defienda los derechos. Esa unión que hemos formado ahora, compañeros, se llama Sindicato 19 de septiembre. Será una lucha que perdure para siempre. Además de las obreras, otros grupos de mujeres de sectores urbanos populares también comenzaron a organizarse en esta época, como sucedió con las trabajadoras del hogar, quienes comenzaron a organizarse desde principios de los 80. La culminación de este proceso organizativo durante esta década fue la celebración en 1988 del primer encuentro de trabajadoras del hogar de América Latina y el Caribe. Este se llevó a cabo en Bogotá y fue donde se formó la Federación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar, con participación de activistas mexicanas, quienes a su vez crearon grupos de apoyo y organización en el país. El Grupo de Trabajadoras de la Ciudad de México y colectivo Atabal, de apoyo y promoción de la Organización de las Trabajadoras del Servicio Doméstico de la Ciudad de México, compartió la historia de su origen y definió su misión en el número 34 de la revista Compañeras, en 1991. Somos un grupo de mujeres que trabajamos en el servicio doméstico en casas particulares. Hace 5 años nos empezamos a reunir. No nos conocíamos bien, estábamos solas, inseguras, con temor y desconfianza. Cuando nos encontramos con otras trabajadoras como nosotras en el grupo, poco a poco sentimos que nos identificábamos. Tuvimos confianza para acercarnos y eso nos dio ánimo para estar juntas. ¿Qué hacemos? Empezamos a estudiar en un curso quincenal los días domingos para entender por qué muchas mujeres pobres tenemos que trabajar en el servicio doméstico y generalmente en malas condiciones de trabajo y sin derechos laborales. Juntas aprendimos a valorar nuestro trabajo y cuáles son nuestros derechos laborales según la Ley Federal del Trabajo. Además de este tema y otros, ya empezamos a organizar algunas actividades que nos benefician como trabajadoras. Formamos en 1988 una caja de ahorro y una red de apoyo entre nosotras para conseguir trabajos en mejores condiciones. También organizamos convivencias y festejos. Queremos que nuestro grupo crezca para que juntas podamos impulsar una organización de trabajadoras que luche por el reconocimiento y la valoración del trabajo que realizamos miles de mujeres. A la par de las mujeres del movimiento urbano popular, las mujeres en los grupos campesinos hacían su parte por organizarse en sus zonas. La organización campesina pionera en México fue la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, surgida en 1979 como una división de la priista Confederación Nacional Campesina. En los congresos nacionales de la Coordinadora, las mujeres establecieron mesas de trabajo para reflexionar y discutir sobre su papel en el movimiento y las opresiones específicas que vivían. A continuación, un extracto del documento de conclusiones de la Mesa de Trabajo Mujeres, redactado en el Segundo Congreso Nacional de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, sucedido en 1984. Las mujeres campesinas luchamos porque se reconozca la importancia de la mujer en la casa, en la producción y en las organizaciones políticas. Impulsar la participación organizada de las mujeres, formar grupos, comités y organizaciones de mujeres campesinas,
como parte de la lucha de las organizaciones independientes. Impulsar la educación y la capacitación de nosotras para participar en nuestras organizaciones. Luchamos también para que se nos concedan créditos para siembra, molinos, tortilladoras, porque se nos respete el derecho a solicitar y heredar la tierra sin importar nuestro estado civil, porque a las jornaleras se nos pague lo justo por nuestro trabajo, no menos que lo que se les paga a los hombres. Luchamos por la sindicalización de las trabajadoras agrícolas, porque no se nos imponga la esterilización, por la dotación de servicios generales como son salud, electrificación, agua, escuelas, tiendas populares, lavanderías, etc. Por la defensa de compañeras presas, perseguidas y desaparecidas. Por un duro castigo a los que cometen abusos sexuales contra nosotras. Las mujeres indígenas participaron de manera activa en el movimiento de mujeres campesinas durante la mayor parte de esta década. Fue gracias a la politización generada por los grupos campesinos y la pastoral indígena de la teología de la liberación que surgieron los primeros grupos y encuentros de mujeres indígenas independientes. La Ley Revolucionaria de Mujeres del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, promulgada en Chiapas a finales de 1993, definía de manera puntual las causas de la lucha de este movimiento indígena, que se pronunció la discriminación de las mujeres por raza, credo o color o filiación política. La ley incluyó derechos que se venían exigiendo desde las primeras décadas del siglo, como la igualdad en el trabajo y salario y en la participación revolucionaria. Determinaba además el derecho a la salud, a la alimentación y a la educación. Pero la ley iba más lejos al establecer la autodeterminación como principio de la vida privada de las mujeres, oponiéndose a las estructuras sociales de género prevalecientes en el mundo rural. Vamos a escuchar un fragmento de la declaración de esta ley revolucionaria a continuación. En su justa lucha por la liberación de nuestro pueblo, el EZLN incorpora a las mujeres en la lucha revolucionaria, sin importar su raza, credo, color o filiación política. Las mujeres tienen derecho a decidir el número de hijos que pueden tener y cuidar. Las mujeres tienen derecho a elegir su pareja y a no ser obligadas por la fuerza a contraer matrimonio. Ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada físicamente, ni por familiares ni por extraños. Los delitos de intento de violación o violación serán castigados severamente. Las mujeres tendrán todos los derechos y obligaciones que señalan las leyes y reglamentos revolucionarios. Este documento histórico fue un parteaguas del proceso organizativo, en el que se formula un nuevo discurso político que reivindica los derechos de las mujeres al interior del movimiento indígena y une, por primera vez en México, las luchas feministas y antirracistas. Saúl, los años 80 son una etapa dentro de la historia del feminismo que a veces pasamos muy rápido por esa etapa. Sin embargo, pues aquí escuchamos mucha información sobre los movimientos populares en los que participaron mujeres. ¿Cómo importa el feminismo o cómo cruza el feminismo
estos movimientos populares? Bueno, de entrada creo que tienes mucha razón en que suele pasar de largo esta década y sin embargo es muy relevante en la historia del feminismo porque es la primera vez en la que se involucran grandes cantidades de mujeres en el movimiento. O sea, no en balde, uno de los conceptos de la época era la línea de masas, ¿no? del maoísmo. Entonces eran frentes muy masivos en los que participaban muchas mujeres. Ahora, el feminismo popular, lo que se ha denominado feminismo popular, no es igual al movimiento popular de mujeres, sino que se gesta a su interior. Como escuchábamos hace un momento, es justo en estos grandes frentes, coordinadoras, estos grupos mixtos muy grandes, donde empieza a haber algunas tensiones en que las mujeres que participaban, las integrantes de estos frentes, empiezan a identificar pues opresiones que les eran específicas. Y a veces se reúnen en grupos específicos de mujeres separadas de los hombres y es algo muy novedoso en estas grandes organizaciones populares donde mujeres y hombres se movilizan para exigir servicios urbanos básicos. Es población que recién llegó a la Ciudad de México, probablemente pues orillada por las malas situaciones, por la mala situación en el campo y se forman estas grandes organizaciones. Pero también tiene que ver aquí la participación de las comunidades eclesiásticas, las comunidades de base. ¿Cómo se relaciona el feminismo, las comunidades de base y estos movimientos populares? Hay algo muy, muy interesante. Sí, de hecho yo diría que no se puede comprender el desarrollo del feminismo popular en esta época, en los 80, sin el trabajo previo, el trabajo político previo que hicieron feministas vinculadas a la teología de la liberación en la década de los 70. Una de las formas en las que se expresó este trabajo político es justo lo que mencionabas de las comunidades eclesiales de base, que suelen ser muy famosas, incluso romantizadas, ¿no? Como este espacio horizontal y colectivo, pero más allá de que no dejaba de haber cierta verticalidad institucional en las comunidades eclesiales de base, lo cierto es que sí fueron un espacio que sirvió para que mujeres de sectores populares se reunieran, discutieran sobre sus problemas comunitarios, identificaran ciertos patrones comunes, casi de manera similar a lo que surgió de manera coetánea con los grupos de autoconciencia feministas, ¿no? Entonces, digamos, las comunidades eclesiales de base permitieron que surgieran estos liderazgos de mujeres de sectores populares y contribuyeron a su organización, a su politización, y todo esto fue en gran medida por el trabajo que hicieron religiosas y laicas católicas y de otras confesiones, pero mayoritariamente católicas, vinculadas a la teología de la liberación. ¿Y cómo es que estas organizadoras, porque tenían capacidad de organización, de convocar, cómo articularon el discurso del nuevo feminismo para sectores populares? Yo me puedo imaginar que enfrentaban muchos obstáculos, que había temas pues muy difíciles, dado que estaban trabajando con la iglesia o dentro de la iglesia, como el tema de la despenalización del aborto. ¿Cómo lo entiendes tú? Bueno, ahí digamos que no hay una posición homogénea, incluso dentro del feminismo católico de los 70s y el feminismo popular de los 80, no hay una posición única frente al tema de los derechos sexuales y reproductivos. Hay grupos disidentes que desde los 70 empezaron a argumentar desde la teología, desde, digamos, la propia tradición católica, digamos, la importancia de legalizar el aborto, no solo de despenalizarlo. Y esto daría frutos en los 80 con grupos que siguen muy activos hoy en día, como Católicas por el Derecho a Decidir. Pero yo pensaría que tal vez la mayoría de estos grupos de comunidades eclesiales de base, los derechos sexuales y reproductivos, y en particular la legalización del aborto, no era como el primer punto de la agenda. Era algo que causaba disensión, que causaba ciertos conflictos y tensiones, incluso hasta la fecha. Pues si algo hemos visto en
a lo largo de estos 9 episodios del podcast es la pluralidad del feminismo, y que dentro de los feminismos pues hay momentos de confluencia de grandes movilizaciones de activistas vinculadas o no con otras organizaciones que logran establecer una agenda para ciertos puntos, pero que no necesariamente es un grupo inmutable, estable, y que en eso es su riqueza. El hecho de que profundicemos en las divergencias de los feminismos no quiere decir que los estemos desestimando, al contrario, pues es parte de su vitalidad, de que están movilizando y que se están logrando temas que están discutiendo. Y este feminismo, estos movimientos populares, estos feminismos de los años 80 también, creo que se podría establecer un vínculo, una relación con los feminismos indígenas. ¿Cómo se da históricamente esa relación? Bueno, yo diría que tal vez una de las vetas más importantes que daría pie después a los feminismos indígenas, y es algo que vemos particularmente en el caso del zapatismo de Chiapas, el levantamiento del 94, es la importancia que tuvo la pastoral indígena, que es, digamos, parte de la teología de la liberación. El trabajo de religiosas, sobre todo por ejemplo, en la diócesis de San Cristóbal de las Casas, con mujeres celtales, tzotziles y mayas en general, fue muy importante para esta organización y movilización que desembocaría después en el zapatismo. Ahí en específico hay un grupo que destaca, que es Mujeres para el Diálogo, fundado en los 70s, pero que en los 80s y 90s fue muy activo. Sí, un tema que tiene mucha importancia hasta donde yo alcanzo a ver en los 80 es la movilización contra la violencia hacia las mujeres, en lo que después se va a definir, a entender, a conceptualizar como la violencia de género. El tema de la relación entre los feminismos de los 70, de los 80 y la violencia, la lucha contra la violencia a las mujeres es lo que vamos a tocar en el próximo episodio, pero a reserva de que conversemos más ampliamente en otro momento. Creo que la movilización amplia de mujeres, la incorporación de sectores y algo de sectores populares, y además aquí vemos el surgimiento de grupos en distintas partes del país, como que se descentraliza. Claro, es algo que tiene que ver con los cambios en la historia del país, económica y política, pero creo que hay algo aquí que tendremos que profundizar. Pero decía yo que la incorporación masiva de mujeres que se movilizan le da una nueva dimensión a la lucha contra la violencia, que es un tema pues que en los últimos años pues ha tenido gran capacidad de movilización. Y creo que por hoy hasta aquí terminaremos con este podcast y nos vemos en el próximo episodio, o más bien nos escuchamos en el próximo episodio, que es el último, el episodio 10, que trata sobre la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Gracias por escucharnos. En el siguiente episodio hablaremos acerca de los feminismos y la violencia. El colegio es conocimiento, ciencia y cultura.